Un cordial saludo. A continuación se expone el trabajo para optar al título de Magíster en Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad de Antioquia, el cual lleva por título Comprensión de las razones trigonométricas mediante Van Giel con ayuda del teodolito en grado noveno, presentado por Carlos Arturo Altamiranda Llorenti y Óscar Jauregui Gelvis. Dicha propuesta es asesorada por el señor Rubén Darío Borjas Tamayo, Magíster en Matemáticas Aplicadas. Este trabajo se desarrolla en la Institución Educativa Rural Darío Gutiérrez Rabe, ubicada en la vereda Primavera del municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá, a 22 kilómetros de la ciudad de Medellín. La institución educativa es de carácter público, calendario A, grados de escolaridad desde preescolar a 11º grado, con jornadas mañana y tarde. En la actualidad cuenta con 723 estudiantes, de los cuales 32 son de grado noveno, donde se implementa el estudio. Es en el aula de clase donde los estudiantes se cuestionan sobre las limitaciones sobre el concepto y a las propiedades, además de la poca claridad y pertinencia, lo cual nos conlleva a que los estudiantes pierdan el interés por las clases, al no existir estrategias que capten su atención, y más aún, la falta de articulación entre los conceptos enseñados con su aplicación en contextos reales. Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta problematizadora: ¿cómo la implementación de un módulo de aprendizaje construido en el marco del modelo educativo Evangel puede favorecer la comprensión de conceptos relacionados con la aplicación de las razones trigonométricas fundamentales en estudiantes de noveno grado? El objetivo general es analizar cómo la aplicación de un módulo de aprendizaje en el marco del modelo educativo Evangel favorece el razonamiento de los estudiantes de noveno grado de la institución educativa rural Darío Gutiérrez Rabe del municipio de Caldas en cuanto a la comprensión de las razones trigonométricas fundamentales, el cual se verifica gracias al cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: diseñar e implementar una encuesta diagnóstica, diseñar e implementar un módulo de aprendizaje, y consolidar un grupo de escritores para cada una de las fases de aprendizaje que permitan analizar, evaluar y clasificar a los estudiantes de noveno grado en el paso del nivel 2 al 3 de razonamiento con respecto a la comprensión de las razones trigonométricas fundamentales. Los anteriores objetivos se sustentan en los siguientes referentes legales: Constitución Política Colombiana de 1991, Ley General de Educación de 1994, Lineamientos Curriculares de Matemática de 1998, Estándares Básicos de Competencia en Matemática de 2006 y Derechos Básicos de Aprendizaje en Matemática de 2015. Se citan algunos estudios donde se han implementado estrategias y herramientas que buscan mejorar el aprendizaje de las razones trigonométricas. Y con respecto a la aplicación del modelo educativo de Evangel como método de enseñanza de los diferentes conceptos geométricos. Cabe señalar que el estudio de la trigonometría tiene sus orígenes en la astronomía, con Hiparco pasando por Ptolomeo, entre otros. Ya en la actualidad se resalta la importancia y trascendencia gracias a la aplicación de sus propiedades métricas y sus relaciones en aspectos topográficos mediante procesos de triangulación y navegación. En el proceso de enseñanza es necesario desarrollar la temática de forma secuencial, ya que, a partir de esto, se consolidan los saberes necesarios para la construcción de un concepto determinado y que derive en aprendizajes significativos. Por otra parte, la naturaleza del concepto, objeto de estudio alrededor de la presente propuesta de enseñanza, se sustenta en el modelo educativo de Evangel, el cual parece describir de mejor manera el razonamiento de los estudiantes cuando abordan conocimientos en contextos geométricos, y la importancia del uso de un lenguaje que se enriquece a medida que el estudiante se relaciona con situaciones y experiencias significativas que favorecen su aprendizaje. Esta teoría está compuesta por tres componentes: el componente descriptivo, el componente prescriptivo y el componente ensayo. El componente descriptivo establece jerárquicamente los niveles de razonamiento, por medio de los cuales el estudiante progresa en su capacidad de razonar. Ellos son visualización, análisis, ordenamiento, razonamiento deductivo. Un segundo componente es el prescriptivo, constituido por las fases de aprendizaje. Estas establecen pautas que le permiten al profesor ayudar a sus estudiantes en el progreso del razonamiento. Estas son información, orientación dirigida, explicitación, orientación libre e integración. El tercer componente es el insight, que se evidencia cuando un estudiante manifiesta su aprendizaje en una nueva situación de forma adecuada e intencionalmente. A continuación se exponen algunos descriptores de las fases de aprendizaje para verificar el paso del nivel 2 al 3 del razonamiento. Estos son: para la fase de información, define las clases de ángulos de acuerdo a sus características. Define qué es un triángulo rectángulo y lo diferencia de otros triángulos. Para la fase de orientación dirigida, establece y analiza las relaciones entre lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Establece relaciones métricas entre los elementos de un triángulo rectángulo. Para la fase 3, explicitación,
reconoce las razones que se forman entre los lados de un triángulo rectángulo con relación a un ángulo agudo. Utiliza de forma adecuada y pertinente la calculadora en procesos matemáticos respecto a una razón trigonométrica básica de un ángulo agudo y el valor de un ángulo agudo si se conoce la misma. Para la fase 4, orientación libre, identifica un dato desconocido en una razón trigonométrica fundamental. Realiza de forma coherente el proceso de despeje utilizado para encontrar un valor desconocido en una razón trigonométrica dada. Para esta última fase de integración, tenemos los siguientes descriptores. Se integra en la construcción del teodolito casero de acuerdo a las orientaciones establecidas previamente. Relaciona las características de los ángulos de elevación y de depresión. Utiliza el teodolito para medir ángulos de elevación o de depresión. Y tenemos un descriptor de separación y no resuelve problemas donde necesite construir su representación gráfica y que induce a la aplicación de las razones trigonométricas fundamentales. Esta propuesta se aborda desde una metodología de enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por procesos inductivos, prácticas interpretativas y desarrollo en ambientes naturales. Se utiliza además como método de investigación el estudio de casos, y cuyas técnicas para la recolección son el módulo de aprendizaje. La encuesta diagnóstica fue aplicada a 34 estudiantes del grado noveno. De acuerdo a los resultados obtenidos, se escogieron 3 estudiantes los cuales fueron invitados a hacer parte de la propuesta de enseñanza. A estos se les asigna seudónimos para proteger su identidad. Ellos son Luis, Mauro y Paula. Nuestro análisis está enfocado en el paso del nivel 2 al 3 del modelo Evangel, de los 3 estudiantes escogidos previamente. Para ello, creamos 2 categorías, las cuales son identificación de un triángulo rectángulo y la relación existente entre sus elementos. Aplicación de las razones trigonométricas en la solución de problemas con ayuda del teodolito. Se toman estas dos ya que la identificación de un triángulo rectángulo en cualquier contexto y la relación que existe entre sus elementos corresponde con el análisis a realizar. Por otra parte, la utilización del teodolito como herramienta para la aplicación de las razones trigonométricas en la solución de problemas corresponde al ordenamiento de datos. Iniciamos el análisis con el estudiante Mauro. En la categoría 1 tomamos un descriptor que reconoce y establece las razones que se forman entre los lados de un triángulo rectángulo con relación a un ángulo agudo. Se le pide al estudiante que dé las razones seno, coseno y tangente con relación al ángulo alfa. Nos damos cuenta que el estudiante tuvo dificultad para dar la razón tangente y la razón coseno. Mucho más, se nota que intercambió definiciones. La definición de la razón coseno la utilizó para la razón tangente y viceversa. Por tanto, este concepto necesita ser afianzado. Un descriptor relevante de la fase 2 realiza de forma coherente el proceso de despeje para encontrar un valor desconocido en una razón trigonométrica dada. Se le pide a Mauro que despeje una incógnita de unas razones trigonométricas dadas. Al inicio presentó dificultades ya que no relacionaba estas con la solución de una ecuación lineal. Igualmente, cuando fue a calcular el valor de las incógnitas, donde tenía que aplicar la división en la calculadora, utilizó fue la multiplicación. Se evidencia también que Mauro no comprende las propiedades aplicadas en la solución de un triángulo rectángulo. En la categoría 2 tenemos un descriptor relevante en la fase 5 que se integra en la construcción del teodolito casero de acuerdo a las orientaciones establecidas previamente. La actividad que está relacionada con este descriptor se realizó en grupos de 3 estudiantes y uno de estos grupos estuvo conformado por Luis, Paulo y Mauro. Se pudo evidenciar que es un joven muy respetuoso, humilde y amable, y algo muy especial es que compartió materiales con los demás grupos. Además, acató completamente las orientaciones del docente. En la actividad de campo, los estudiantes debían medir ángulos de elevación y de depresión con el teodolito. Igualmente, antes de eso, debían comprender el uso de este. Mauro utilizó el teodolito para medir ángulos de elevación y depresión correctamente. Además, relacionó estos dos ángulos con el movimiento de su cara con respecto a la horizontal. Cuando observaba un objeto y debía inclinar su cara hacia arriba, comprendía que eso era un ángulo de elevación. Igualmente, cuando observaba un objeto, pero su cara debía inclinarse hacia abajo con respecto a la horizontal, era un ángulo de depresión. Además comprendió, con ayuda de sus amigos,
que cuando medían la altura de un objeto utilizando el teodolito, esa altura que estaba al frente de él era un cateto opuesto para el ángulo que él iba a medir, y la visual se convertía en la hipotenusa, y obviamente el otro cateto era el cateto adyacente. Por último, analicemos el descriptor separación para Mauro. No resuelve problemas donde debe construir su representación gráfica y que inducen a la aplicación de las razones trigonométricas fundamentales. Después de la actividad de campo, las falencias que presentaba Mauro fueron superadas, tal como se muestra en la figura. Es capaz de representar gráficamente una situación problema relacionada con triángulo rectángulo y las razones trigonométricas fundamentales. Además, es capaz de solucionar dicha situación, por lo que supera todos los descriptores del nivel 2. Por tanto, lo podemos ubicar en el nivel 3. Analicemos ahora el trabajo de Luis. Luis no presenta ningún inconveniente cuando se le pide reconocer y establecer las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Además, cuando se le pide calcular la razón trigonométrica de un ángulo agudo, con la calculadora la hace correctamente. Cuando se le pide realizar el despeje de una variable y el cálculo de la misma, lo hace correctamente. Comprende correctamente las propiedades aplicadas en la solución de un triángulo rectángulo. Además, identifica el valor del otro ángulo agudo si se conoce uno de ellos. Antes de hablar del descriptor de separación, hablemos de la construcción del teodolito y el trabajo de campo para Luis. Luis le colaboró a los otros grupos de trabajo y se notó que era muy activo en su desarrollo. Se evidenció en él las ganas de trabajar y no dejar de hacerlo, ya que cuando estos grupos estaban atascados y sin poder continuar, él les colaboraba y los guiaba. Es un chico amable y respetuoso con sus compañeros. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que Luis aplica correctamente las funciones trigonométricas para solucionar un triángulo rectángulo, pero como se evidencia en la imagen, también puede representar situaciones problemas y solucionarlas correctamente. Por tal razón, Luis supera todos los descriptores del nivel 2 y puede ser ubicado en el nivel 3. Analicemos ahora el trabajo de Paula. Paula reconoce y establece las razones que se forman entre los lados de un triángulo rectángulo con relación a un ángulo agudo, tal como lo muestra la figura. Igualmente utiliza la calculadora correctamente. Cuando se le pide despejar la incógnita de una ecuación, Paula no presenta inconvenientes tal como muestra la figura. Como se observa en la imagen, Paula utiliza correctamente las razones trigonométricas para solucionar un triángulo rectángulo. Además, relaciona los ángulos agudos del mismo triángulo rectángulo. En la construcción del teodolito y el trabajo de campo, Paula cumplió con todas las orientaciones dadas por el docente, y en el desarrollo de cada una de ellas, Paula se limitó solo a su trabajo en el grupo. Aunque se notó muy poco de ella, es amable y respetuosa con sus compañeros. Por lo anterior, y tal como se observa en la imagen, Paula es capaz de construir una representación gráfica de una situación problema, además de solucionarla aplicando las razones trigonométricas fundamentales. Por tanto, se puede decir que Paula supera el nivel 2 y puede ser ubicada en el nivel 3. A continuación, algunos aspectos destacados del análisis. Los descriptores fueron de mucha ayuda, ya que permitieron mantener una secuencia de comprensión y al mismo tiempo identificar el avance de cada uno de los conceptos necesarios para cumplir el objetivo. La creación y utilización del teodolito fue clave para que los estudiantes superaran falencias en algunos conceptos. Los 3 estudiantes superaron el nivel 2 de razonamiento del modelo Evangel, ya que lograron identificar un triángulo rectángulo y la relación existente entre sus elementos, además de aplicar las razones trigonométricas fundamentales en la solución de problemas con la ayuda del teodolito. Algunas conclusiones. La construcción y aplicación del teodolito ayudó a crear ambientes donde se vieron claramente actitudes, ingenio y creatividad, al igual que relaciones interpersonales fundamentadas en valores éticos, en el respeto, la humildad, el compañerismo, la colaboración, el compromiso, entre otras. Es importante señalar el bajo costo de los materiales en la elaboración del teodolito. Podemos concluir también que los estudiantes identificaron claramente los ángulos de elevación y depresión, relacionándolos con la inclinación de la cara con respecto a la horizontal. Estas son algunas recomendaciones.